fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy, en este día domingo muy temprano, estamos transmitiendo para todos los que están deseosos de escuchar la palabra de Dios, no escuchar al hombre, sino que escuchar la palabra de Dios. Hoy en este domingo 18 de diciembre del año 2022. Busque usted conmigo en el libro de Números y vamos a ver qué sucedió cuando los dos hermanos de carne, hermanos carnales de Moisés, murmuraron contra él. O sea que no solo entre los hermanos de la iglesia pudieran haber murmuraciones contra el predicador, sino que en este caso contra Moisés. Los hermanos de Moisés murmuraron contra él. Moisés era el hombre enviado por Dios para el pueblo de Israel. Entonces estamos en Números, capítulo 12. Y justamente el título es María y Aarón murmuraron contra Moisés. Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Me gustaría hacerles una aclaración muy importante. En nuestras Biblias de habla castellana aparece María y Aarón, pero en realidad el nombre real, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, debería leerse, si usted busca los originales, Miriam y Aarón. Aarón está bien escrito, en cambio aquí dice María, es una transliteración al castellano, que es el idioma que nosotros hablamos. Entonces, pues, repito, María y Aarón hablaron contra Moisés. Moisés era hermano de carne de ellos, hermanitos de mamá y papá, a causa de la mujer cusita que había tomado. O sea, por causa de una mujer cusita. Esta mujer cusita es de los de Cuth. Y parece que esta mujer, según dicen los antropólogos e historiadores de estas causas, de que ella era de color morena o piel trigueña en comparación a los hebreos. Y continúa, porque él había tomado mujer cusita. Casi se debe de entender que Moisés se había vuelto a casar, porque su esposa original se llamaba Séfora. ¿Se recuerdan? Séfora. Muy bien. Entonces ellos, en el versículo 2, dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Bien, ¿sabe qué dijeron ellos? Estaban como celosos. Vamos a tratar de discernir muy despacito. Repito, Aarón y Miriam, o María como aparece aquí, eran hermanos en carne con Moisés. Da a aparecer en la lectura que acabamos de tener, por cuanto María aparece mencionada en primer lugar. Voy a repetir el versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Si usted lee las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, siempre la importancia de algo bien importante, repito la redundancia,
era que hablaba el hombre, así era la costumbre. No estamos diciendo que ellos eran machistas, por favor, que no se nos cruce en la cabeza eso. Así era el orden, la costumbre y la forma de cómo se identificaban las cosas. Pero aquí aparece María mencionada en primer lugar, dando a aparecer que ella debió ser la instigadora de la murmuración contra Moisés, hablando contra su propio hermano. Ya verá por qué se entiende que ella fue la instigadora, la que se dedicó a hablar mal contra su hermano Moisés. Entonces, dice en el versículo 2, y dijeron, o sea, María y Aarón, pero más que todo ella, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Qué querrá decir el versículo 2 cuando dicen ellos, solamente por Moisés ha hablado Jehová? María y Aarón declararon que Dios les había hablado de la misma manera a ellos, o de la misma forma en la que había hablado a Moisés. Pero cuidado, no fue de la misma forma, porque ya va a ver usted por qué. Entonces, dice en el versículo 2, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, y dijeron dos cosas casi envidiosas. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. O sea, Dios oyó esa murmuración que estaba haciendo ellos. Muy bien. Mire el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero ¿qué significa muy manso? En esta declaración se cita con frecuencia como evidencia de que Moisés era muy humilde. Eso es lo que se quiere decir. Pudo haber sido que María y Aarón se provocaran una envidia a ellos. Bien se ha hecho muy humildito, muy quietecito. Moisés era un hombre de temperamento también, ya lo hemos visto cuando estaba en Egipto. Entonces miren el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. ¿Cómo les habló? No dice acá. ¿Cómo? Pues si fue por sueño, por revelación, más parece que fue audible. Naturalmente solo ellos tres oyeron la voz de Dios. No tenemos más referencia aquí. Por eso debemos de ir con mucho cuidado. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Ajá. O sea, hermanos y amigos míos, según el relato que estamos leyendo hoy, que Dios descendió dentro de una nube. Dice, en la columna de la nube, o sea, una nube en especial. Y se puso a la puerta del tabernáculo. O sea que esa nube se puso enfrente del tabernáculo, era el lugar de reunión que Dios había dicho a Moisés que ahí se deberían de reunir las 12 tribus para adorar a Dios. El tabernáculo
de reunión era una gran tienda de campaña, así como, hermanos míos, perdónenme la comparación, pero ¿ha visto usted esas tiendas de campaña que traen los circos? Claro, en este caso no era igual que un circo, pero no tengo más forma de cómo explicarle. Era una gran tienda de campaña, pues vaya. Entonces les dijo, y bajó Jehová, dice, y se puso a la puerta del tabernáculo, y volvió y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Fíjense bien cómo va el orden. Dice, mire, en el versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Ajá. Entonces, en el versículo 4 dijo, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. ¿Se recuerda cómo les había dicho yo? ¿Cómo era la forma como Dios hablaba? Primero los hombres y segundo las mujeres. Así hablaba Dios. Y en el versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, salieron los dos. Ajá, vamos a ver qué pasó. En el versículo 6 habla Dios, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Sépanlo ustedes, les dice. Les estoy haciendo una observación severa. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él no hablaré así, ni en visión ni en sueños. Mire qué dice en el versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Con Moisés, que es mi profeta especial, con él no hablaré en visión ni en sueño. Cara a cara, o sea, a él le hablaré frente. Él hablará conmigo de frente. Claro, Moisés no podía ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero Dios, ¿se acuerda cuando habló con Moisés en forma de una zarza que ardía? Entonces yo con Moisés me revelo en otra forma, pero cara a cara. A él no le ando hablando en forma figurada. Y no por figuras, dice. Y verá la apariencia de Jehová. Y oiga lo que dice Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si ustedes sabían cuál es el trato especial que yo tengo con él, ¿cómo se atrevieron ustedes abusivamente a hablar de mi siervo Moisés? Y más que todo ustedes, siendo sus hermanos de carne, hermanos de papá y mamá, ¿por qué hablaron tan mal de mi siervo Moisés? Naturalmente, hermanos, esa fue una reprimenda de Dios y que nos enseña a todos. Hoy, con esta lectura y con esta exégesis que estamos haciendo, que debemos de tener cuidado de hablar contra el que está de predicador, de pastor, de guía, de la iglesia del Señor. Estoy hablando de las iglesias de donde hay nacidos de nuevo, no de esas iglesias donde se inventan que hay un señor que dice que es profeta y una señora que se llama profetisa. Cuidado, eso no es cierto. Repito y lo he repetido y lo repetiré toda mi vida. Jesús dijo que el último, entre los nacidos de mujer, el último de los profetas llegó hasta Juan. Profetas.
Y de los apóstoles no digamos, hay iglesias que dicen un señor que es apóstol. Eso no es cierto, no es cierto. Porque Jesús fue el que escogió a sus 12 apóstoles y a Pablo también. Y de ahí se terminó. No hay sucesión apostólica. De ahí viene la iglesia y todo, los profetas, los apóstoles, ellos fueron guiados por Jesús y ellos también dieron el mensaje a quienes correspondió. Se acabó. De ahí queda la iglesia y nos ha quedado la palabra de Dios, así de sencilla. Versículo 9. Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, Dios les dijo bien enojado: no anden hablando contra mi siervo Moisés. Acuérdense, contra Moisés, su siervo especial de Dios. Mire, y se fue. Miren el versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Por andar criticando, acusando y hablando mal de su hermano Moisés, el líder espiritual de Israel en aquella época, Dios le dio a María, o a Miriam, que es su verdadero nombre en hebreo, el castigo y le cayó lepra. Aquí lo está leyendo usted. Entonces, la recomendación, si usted quiere, saliendo de esta boca, de este pastor que está aquí, pero nada más, es que debemos de tener cuidado que lo que hablamos y contra quien hablamos no vaya a ser que Dios nos castigue. Mejor retengamos nuestra boca, dejemos que las cosas pasen y que Dios sea el juez de todo, de toda causa, no nosotros. Claro, podemos hacer observaciones de conductas dudosas, terribles y peligrosas y terribles que se ven hoy. Claro, hay pastores y predicadores y esto y lo otro que han tenido conducta pecaminosa, de los cuales nosotros no nos podemos quedar callados, pues. Sabemos que fulano y sutano tienen conductas pecaminosas, salen en los periódicos, en la televisión, se ven actos terribles en algunas iglesias. Bueno, eso no podemos, ahí lo estamos viendo, pues. Y así tremendo, y no podemos decir, está haciendo eso, no podemos dejar de decirlo, lo siento. El asunto es hablar mal contra aquel que no está haciendo mal. Hablar mal contra el predicador que está predicando la palabra de Dios. Y algunos se molestan cuando la palabra de Dios es predicada, porque les toca sus asuntos que están haciendo. Y a veces uno predica y no sabe qué es lo que tiene enfrente ahí. Y toda palabra de Dios, dice, tiene un propósito. Nosotros muchísimas veces no sabemos lo que está haciendo aquella o aquel, o que andan en qué negocitos andan. Y a veces se molestan y lo primero que hacen es hablar mal. Entonces, mucho cuidado, y este texto bíblico que nos sirva de eso. Y entonces dice en el versículo 11, y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Vale. Ahí estaba él reconociendo que él y su hermana habían hablado mal, pero quien parece que era la instigadora, la que anduvo provocando esas palabras terribles para contra Moisés, fue Miriam, porque a ella le cayó la lepra. ¿Por qué no le cayó a Aarón? Porque parece que ella era la instigadora. Así que dice él, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Muy bien, entonces sea pues este mensaje de que nos sirva de
¿cómo diría yo?, de instrucción acerca de que debemos de retener y tener mucho cuidado en las palabras que a veces hablamos. Hoy, este domingo 18 de diciembre, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.